Mil mensajes. Hoy estamos con el número 671 y este número nos aporta un contenido que ya lo evaluamos, pero lo evaluamos en la forma positiva, que sería el autocontrol. Hoy vamos a hablar en el 671 del bajo autocontrol o del poco autocontrol y que podemos especificar aún más con la impulsividad. Y me quedo con este último concepto, la impulsividad. Vamos a revisar qué es la impulsividad, qué nos hace impulsivos, todas las consecuencias que tiene y si hay consecuencias negativas de ella, qué podemos hacer para ser menos impulsivos y tener mejores resultados con las cosas que hacemos y cómo nos comportamos en el mundo. El autocontrol. El autocontrol es para nosotros, es una capacidad que tiene cualquier personalidad, individual o colectiva, en este caso hablamos mucho más de lo individual, de modificar las respuestas que tiene, las respuestas que se dan en un momento determinado. Y cuando hacemos esto de autocontrol, que casi la gran parte de la gente lo asocia más con la capacidad de reprimir las reacciones, bueno, también contempla si es el modificar una reacción determinada, uno lo puede hacer aparte de esa represión, que sería realmente el disimular una reacción, pero también podría ser simular. Y entonces la gente que simula muy bien las reacciones, esta es una gente que a nuestro juicio es autocontrol y que también hace, maximiza, exagera una reacción, también está teniendo control porque realmente las modifica y a voluntad y que también las minimiza, es decir, todo aquel que exagera o que minimiza una reacción en un momento determinado, eso para nosotros es autocontrol, porque hay control de la conducta que se tiene. Y también está algo que nos llama mucho la atención, que es la transformación, que es cuando la gente o la personalidad es capaz de transformar en otra cosa una reacción determinada. A lo mejor con la misma intensidad, pero no la tengo de tristeza, sino que por el contrario la muestro como una gran alegría. Todo esto va a conformar, y esto lo hemos dicho algunas veces en estos mil mensajes, lo que llamamos nosotros la actuación, es decir, y que no es buena ni mala, depende del para qué se actúa, ese para qué se tiene autocontrol. Cuando tenemos claro qué es el autocontrol, entonces la ausencia, un bajo autocontrol, será la incapacidad que tienen los seres humanos individualmente o colectivamente para modificar una reacción determinada. Y en este caso, entonces, cuando hay esa incapacidad, entonces se tiene incapacidad para simular, para disimular, para exagerar, para aminorar y también para transformar en otra reacción, una reacción determinada que tengamos. Y entonces bien, vemos entonces qué es esto, qué es el bajo autocontrol. ¿Por qué hay un bajo autocontrol? Pueden ser por muchas cosas. Porque probablemente mucha gente dice que el bajo autocontrol lo pueden llamar honestidad, lo pueden llamar sinceridad, lo pueden llamar autenticidad y realmente lo ven como algo muy bueno. Otra gente no, otra gente lo ve como algo muy malo, porque inclusive si una gente no tiene el autocontrol necesario, inclusive puede ser un mal educado, tener una gran y pésima educación al estar demostrando, al estar mostrando a cada momento las reacciones primarias, tal como se le vienen. Y esto entonces hace que que esta gente tenga consecuencias y sea muy mal valorada. Pero entonces, bueno, es un hecho de que el bajo autocontrol puede ser positivo o negativo y entonces hay que ponerlo siempre en un contexto. Si la gente es demasiado autocontrolada y sabe simular mucho y sabe disimular mucho y sabe manejar cualquier cosa, está actuando en la vida, está en lugar de estar viviendo, está actuando un papel que tiene que llevar. Muchas veces esto suena muy mal, pero muchas veces ese papel
Hay que hacerlo por las características, por ejemplo, de los actores, pero en la vida normal y corriente, en la educación y también, muy interesante esto, en el mundo profesional, en donde hay determinadas profesiones que exigen un determinado comportamiento y que la gente al poner este alto autocontrol probablemente lo haga muy bien. Y el bajo autocontrol, entonces en profesiones determinadas, va a generar consecuencias negativas para el individuo, inclusive también va a generar consecuencias negativas para a quien le está prestando el servicio profesional. Y ahí podemos hablar sobre todo de abogados, de médicos, de profesiones liberales que tienen que tener un comportamiento adecuado frente a sus clientes, inclusive frente al medio ambiente. Esto es una cosa muy interesante del autocontrol. Cuando nos especificamos en el bajo autocontrol, entonces puede ser por todo esto, puede ser por un parámetro cultural que dice que las personas descontroladas son mucho más honestas, son más sinceras, más auténticas, y esto habría que verlo también. Y sobre todo también es algo muy cultural, es decir, cuando la gente tiene una ausencia de autocontrol, ¿por qué? Porque ha tenido unas emociones que las expresa muy abiertamente y puede generar entonces la impresión de un bajo autocontrol. Y cuando nosotros entonces estamos en esto, revisando el bajo autocontrol, entonces podemos hablar de ese bajo autocontrol, sobre todo de las consecuencias que tiene y creo que lo más importante de todo es averiguar el para qué la gente tiene un bajo autocontrol, por qué la gente es impulsiva, por qué el para qué, perdón, la gente se muestra con un gran descontrol. Y pues probablemente hay épocas en las que un bajo autocontrol va a generar un efecto de paralización en los demás personas y puede generar inclusive y usarse inclusive como una estrategia consciente en el cual una gente con una gran impulsividad genere parálisis en los demás y ha logrado un efecto que quiere, por ejemplo, en una competencia, en una confrontación. Entonces, esto yo creo que es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí salen inclusive algunos parámetros de personalidad de personas realmente muy impulsivas, de personas muy descontroladas y que inclusive tienen y llegan a tener un gran poder. Y cuando esto pasa, que la gente impulsiva es que la que tiene un gran poder sobre los demás, probablemente lo que están generando con este descontrol es miedo y conductas más recatadas en los otros. Y entonces esto realmente se hace a través de la parálisis, lograr la parálisis del otro. Pero estos hechos positivos no son siempre, ni son los más frecuentes. Probablemente la gente impulsiva, la gente que tiene poco autocontrol de sí mismo, entonces comienza realmente una serie de fracasos de relaciones interpersonales, fracasos en muchos aspectos en los que realmente merecería triunfar, pero que por esta falta de autocontrol se ve como un trastorno más bien del carácter, se ve como un déficit inclusive de la educación de la persona y se ve entonces, si no es por un problema de carácter, problema que asusta, problema que puede inclusive llegar a aislar a la persona, puede ser interpretado como un problema de mala educación, de falta de tacto con la otra gente, de falta de ese roce social adecuado que nosotros llamamos educación. Entonces, las consecuencias del bajo autocontrol, usted tiene que valorarlas. La impulsividad. Y yo le pondría a usted una pregunta que quiero que me la responda con la mayor honestidad.
¿Tiene usted un autocontrol adecuado? Si es una persona con muchísimo autocontrol, llega a ser un reprimido y deja de obtener cosas por reprimir o aumentar con mucho su autocontrol y reprimir su conducta que realmente salga, o usted está en la parte contraria y entonces una persona que inclusive puede ser una persona considerada como impulsiva con todo lo bueno o lo malo que pueda traer. Yo creo que esta es una pregunta interesante porque la mayoría, casi de todos nosotros, podemos tener arranques por situacionales en los cuales perdemos el control, perdemos el autocontrol, pero no es nuestra guía básica de comportamiento. Pero hay personas que sí lo tienen y estas personas inclusive se pueden confundir muchas veces con los trastornos de la ira y trastornos de otro tipo. Entonces, estas personas, si usted es una persona que tiene dificultades en su autocontrol, le pedimos que por favor revise y si cree necesario, vaya a un especialista para que le enseñe a cómo mostrar un mayor autocontrol. Este es el número 671 de nuestros 1000 mensajes. Bueno, y lo dejamos con este hermoso cuadro, un hermoso cuadro, gran formato de Villavicencio. Usted puede ver este cuadro en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Cruce con la segunda transversal. Usted puede acercarse y ver unas hermosuras de cuadro, unas muy buenas obras de arte de artistas venezolanos contemporáneos. Y lo dejamos con esto de la impulsividad, el bajo o poco autocontrol. ¿Qué consecuencias tiene en su vida? Inclusive el bajo autocontrol y la impulsividad tanto de la suya como de la ajena. Es una pregunta interesante y es un mensaje para reflexionar. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.